este excelente conversatorio hoy 9 de junio. Tenemos nuestra reunión número 262 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín. Y nuestro invitado de hoy es Francisco Hernández Baracaldo, que es el creador de Tal Cual, donde es su defensor. Y nos va a hacer la moderación nuestro amigo Gustavo Castro Caicedo. Francisco Hernández Baracaldo, creador de Tal Cual, es zipaquireño, egresado de la Universidad Nacional de Diseño Gráfico y Publicidad y un aprendiz permanente de humor gráfico. Durante varios años, Francisco ha sido colaborador en periódicos y en revistas con caricaturas editoriales, humor gráfico e ilustraciones, en universidades con seminarios de ayudas gráficas, en televisión con la producción de ayudas animadas, caricaturas, humor gráfico, creación, dirección y producción de mensajes institucionales, investigación, libretos y producción general del programa institucional de televisión, Boletín del Consumidor. Francisco ha sido el autor de los personajes animados Chispitas, La Comadre, Sí Claro y Tal Cual, instrumento de comunicación que divulga con su voz la información sobre la protección de los derechos de los consumidores. Tal Cual, investigación, libreto, voz y dirección gráfica de más de 800 mensajes sobre la protección de los derechos de los consumidores. Y esto le generó ganar un premio en el Círculo de Periodistas de Bogotá, Premio Nacional de Periodismo CPB Caricatura en el año 2005. Entonces, muchas gracias, Francisco, por la compañía. Y solamente para mencionar algo de Gustavo Castro Caicedo, que precisamente, menos un minutico que se me... Ya, Gustavo es autor de 37 libros y coautor de 9 más, administrador de empresas, director de Inravisión, ha sido presidente de RCN Radio y el Círculo de Periodistas de Bogotá. Gustavo ha sido vicepresidente del directorio de la Organización Internacional de Defensoría de las Audiencias. Ha sido director de los noticieros RCN Radio, Cinevisión, de las revistas Al Día y Elenco y de varios programas de TV, columnista del Tiempo y El País y Premio Nacional de Periodismo CPB Guillermo Cano por su vida y su obra. Gustavo ha sido asesor del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, profesor universitario de posgrados y director de 34 tesis de grado. Ha sido comisionado por los presidentes Virgilio Barco, Belisario Betancur y Ernesto Samper para sus empalmes en el área de comunicaciones. Y se puede información complementaria en Gustavo Castro Caicedo, en los buscadores Yahoo, Bing, Google, Altavista, Laicos, Hispavista, Ads.com, MSN y Baby. Bueno, sin más preámbulos, le quiero pasar la palabra a Gustavo para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica y después oiremos a Francisco. Tienes la palabra, Gustavo. Es un privilegio tener a Pacho. A Francisco le decimos familiarmente Pacho H. Francisco es un hombre con una
con una inteligencia especial, pero tiene una característica, es que ha conservado un nivel muy secreto, casi nadie lo conoce, a él no le gusta la publicidad. Sin embargo, creó un personaje que está en todos los hogares colombianos, tal cual es emitido todos los días. No sé si son 40 o 50 canales de televisión que hay en Colombia, privados, públicos, regionales, comunitarios. Eh, el boletín del consumidor se emite 2 veces al día por todos los canales. Entonces, eh, ese personaje que él creó, que es el defensor de los consumidores, que se llama tal cual, es yo creo que los símbolos más importantes que tiene el país y que todo el mundo lo conoce y todo el mundo repite el tal cual. Pero yo creo que para iniciar con Francisco lo que hay es que preguntarle de dónde nació, cómo nació y cuál fue la idea para que tal cual naciera, pero también advertir que la voz de tal cual es una voz que hace Pacho H. Adelante. Gracias, gracias Gustavo, gracias doctor Jorge y gracias por invitarme a participar en esta conversación. La verdad es un honor estar aquí y viendo pues todo el desarrollo que ha tenido este espacio a través del tiempo, a través de los años. Me parece que es muy importante y de verdad muy agradecido por las palabras tan generosas, Gustavo, porque pues la verdad no es tanto el merecimiento que pueda tener. Tal cual, un poco de antecedente tal vez para llegar a tal cual quisiera comentarlo y es que por allá, por los años de 1974, yo estaba terminando la universidad y estudié en la Universidad Nacional, como lo comentó el doctor Jorge, y diseño gráfico y publicidad. Y en ese momento eh, antes de salir de la universidad, comencé a buscar de alguna manera cuál era la posibilidad que yo tenía para desarrollar mi profesión. No me llamaba la atención para nada el tema del diseño gráfico con relación a lo que fueran campañas publicitarias. Y por aquellas cosas de la vida tuve contacto con el dibujo de humor a través de también un compañero que incluso estaba en bachillerato conmigo, también de Zipaquirá, Ponto Moreno. Y él ya publicaba sus cosas y yo comencé a hacer, antes de salir de la universidad, de pronto algunos monos que llamamos nosotros con buscando básicamente como expresar pensamientos, ideas a través de una expresión como el humor gráfico. Y así comencé eh, cuando salí de la universidad, pues yo propuse por primera vez, en lugar de presentar una tesis, que era lo que nos pedían con relación a una campaña publicitaria o de cualquier producto, yo propuse en la universidad hacer un libro de humor gráfico con lo que llamamos con monos míos, con caricaturas. Y no tuve ninguna resistencia y por el contrario me dijeron, hágale. Y en ese momento pues no tuve realmente director de tesis porque eh, hacer un seguimiento a la línea, hacer un seguimiento a la distribución de los personajes que uno hace, eh, pues de una manera muy rápida en determinados momentos, pues era muy difícil. Y eso me permitió, pues, llegar a los medios de comunicación, a prensa inicialmente, y luego a las revistas, en radio, en televisión. Y, y bueno, tuve la fortuna de que por la época de los años, después de haber publicado en diferentes revistas
y periódicos y haber hecho algo en radio también con Humberto Martínez Salcedo, que le colaboraba en un espacio que tenía que se llamaba El Corcho en radio. Yo le colaboraba en un pedacito que lo llamaba, él lo tituló El Rincón Poético, y entonces presentaba de varias personas, de pronto colaboraciones, y allí participé colaborándole en radio. Es el único tiempo que he tenido como participación en radio. Eh, y después de estar en las revistas, también por todo lo que se presenta en la vida, tuve la posibilidad de llegar a un espacio que había creado el doctor Ariel Armel, que abanderado de la protección del consumidor en Colombia, y había logrado entrar a televisión en unos espacios de algunas de las programadoras inicialmente. Vea Colombia, Revista del Sábado, Arturo Abella, en algunos espacios, y él colaboraba, él hacía 5 o 10 minutos de una sección relacionada con la protección de los consumidores, pero ya en ese momento ya había creado la Confederación de Consumidores y tenía a su haber, ya había tenido la posibilidad de que le entregaran un espacio en televisión, en ese momento en los canales, pues los únicos que había, y, y a través de eso divulgaba todo el tema de la protección de los consumidores. Entonces a mí me llamó la atención el programa, y fui, hablé con él y le propuse que mientras no tenía ninguna ayuda gráfica, sino simplemente él hablaba del tema, de todo el recorrido que había tenido y todo lo que había conocido en diferentes países. Y yo le propuse que mientras él hablaba, de pronto yo podría ir haciendo una caricatura, hacer alguna alusión al tema que él hablaba. Y de esa manera me abrió las puertas y yo pude entrar al programa, y con el tiempo pues ya eh, comencé a hacer los libretos, lo aceptó, y ese fue como el inicio de llegar a la televisión a través del Boletín del Consumidor. Ochito, estamos hablando de un nacimiento de tal cual, ¿en qué año más o menos? Tal cual, bueno, yo comencé hacia el año 78. Yo comencé ya más en forma a estar trabajando, pues de una manera independiente, pero colaborando con el boletín y haciendo los libretos, las investigaciones, contenidos, y, y ya comencé a divulgar el tema de la protección de los consumidores también desde el punto de vista del mismo contenido que salía de la información que había en el año de 1981. Logró el doctor Amel sacar adelante el Estatuto del Consumidor, que es la única ley, digamos, que inició para, para poder proteger los consumidores en Colombia. Eso se debe a ese trabajo y a la labor de un grupo de personas que lograron sacar adelante esto, pero con el liderazgo de él. Eh, yo ya venía produciendo haciendo el boletín, con los contenidos, con la investigación, y en el año de 2001, o sea, pasaron 20 años, eh, consideré que existía la posibilidad de aprovechar la creación de un instrumento de comunicación gráfico que permitiera llegar de una manera más sencilla y más clara y más fácil a los televidentes. Y propuse, ya había creado yo el personaje, creé yo el personaje. Antes, como antecedentes, había otro personaje que se dedicaba al mundo deportivo, que era Chispitas, que entrevistaba a los campeones del deporte, a las figuras del deporte, y ese fue como el mayor antecedente, porque en ese momento yo propuse en una programadora, Prego Televisión, eh, que, que podía entrevistar a personajes de la vida deportiva como
como lograr una pedagogía con el televidente, especialmente con los niños. Era un programa de media hora los sábados eh, en la mañana, sábados o domingos en la mañana. Y eso duró un año, pero me quedó rondando en la cabeza y en el 2000, antes, en el 2000, comencé a trabajar la idea de que no fuera solamente un personaje que hablara con las personas o que transmitiera información, divulgara información solamente del deporte, sino también que cubriera todo tipo de contenidos. Y mucho más estando trabajando en el boletín del consumidor, pues que era apropiado, me aceptaron la idea y en ese momento se creó a tal cual. Inicialmente, pues sin ningún, incluso salió sin nombre. Y es una anécdota interesante porque a los pocos días alguien preguntó, bueno, al día siguiente de haber salido, me dijeron, ¿y esa voz? Y yo tenía dudas. Ahora pues comento cuál es el tema de la voz, pero alguien comentó como a los 8 15 días, y ese muñeco que sale en el boletín, y yo decidí, dije, no puedo dejar que este personaje no tenga un nombre y un apellido. Y después de estudiar mucho, también con otro antecedente que tenía con el primer mono que yo había publicado, que le había colocado el nombre de tal, como perdón, el seudónimo que quería utilizar en ese momento era tal, recordé y me llegó a la cabeza justamente que el nombre podría ser tal y el apellido cual. Yo Eh, creo, Pachito, ¿qué tal si a los participantes en este conversatorio les mostramos quién es tal cual? Creo que un video de tal cual ahorita sería claro, interesante perfecto. para recordarlo. Está sin audio. Está sin audio el video. ¿Por qué no? ¿Cómo es la voz de tal cual mientras nos lo muestran, Pachito? Perdón que no había abierto el micrófono. Me preguntabas, Gustavo. Mientras vemos el video, ¿cómo es ¿Cómo es la la voz voz de tal de cual? tal cual? Claro que Claro que sí. sí. ¿Qué ¿Qué quiere que quiere le que le... No sé No sé si si Gustavo, tenemos Gustavo. límicas. Póngale el ojo a los mensajes que recibe en el celular, porque puede estar a un clic de una tumbada, tal cual. Envíos te informa que tienes un paquete por recibir y está en último trayecto. Cancela tu impuesto y evita que sea retornado haciendo clic aquí. Aplican términos y condiciones. Evita ingresar a links o enlaces en los que le piden actualizar datos o información personal. Proteja su información y datos personales de la ciberdelincuencia. Póngale el ojo a los mensajes que recibe en el celular, porque puede estar a un clic de una tumbada, tal cual. Hasta hoy, ¿cuántos mensajes ha Ha enviado enviado al gobierno? hubo ahí una retroalimentación del audio. ¿Estamos sin audio? Había una retroalimentación del audio, me preguntaba Gustavo. ¿Que cuántos mensajes ha enviado hasta hoy tal cual a los colombianos? Uf, bueno, no tanto uf, pero creo que ya a hoy o a este año ya pasa, yo creo que ya pasa de los 1000 mensajes que se han producido desde el año 2001, cuando
cuando nació tal cual pues a la televisión. Creo que sin duda uno de los temas más importantes y que más afectan a los consumidores colombianos son los que tienen que ver con los incumplimientos de contratos, artículos que entregan en mal estado que después los fabricantes no quieren cambiarlos o los comerciantes. ¿Qué experiencia hay en eso y cuáles son los mensajes que que han llegado para estimular el conocimiento del tema y que se defiendan los consumidores? Creo que hay en lo que tenemos ahí uno relacionado con la garantía. Pues el tema de la garantía con relación al Estatuto del Consumidor, pues es un tema bastante grueso porque justamente el estatuto está hablando de bienes y servicios, de la protección del consumidor en cuanto a bienes y servicios, aunque ya, pues en este momento, ya el tema de la protección del consumidor es mucho más. No solamente somos consumidores de papas, arroz y carne, sino que ya ha cambiado mucho la vida moderna y ya hay otros temas que deben incluirse dentro de la protección del consumidor. Pero en el caso de la garantía, lo que más de pronto, o uno de los temas, son muchos las situaciones que se presentan, pero, a ver, por ejemplo, eh, el hecho de que un producto que uno compra necesariamente tiene una garantía. Ahí el consumidor tiene que estar nosotros como consumidores tenemos que estar muy atentos, pues para comprarlos en sitios que le permitan a uno justamente eh, que le garanticen que sí le respetan el derecho a tener una garantía por un producto. Normalmente las garantías de los productos vienen con un término de un año, pero eso debe estar constatado con el documento que le entreguen a uno con el producto y uno tiene que darse cuenta, ese es parte de los deberes del consumidor. Tenemos derechos, más derechos que deberes, pero uno de nuestros deberes es justamente revisar muy bien lo que compramos, no irnos con la emoción. Y cuando de pronto de los casos que se presentan, las personas dicen, uy, se me dañó, no tienen referencia de cuánto hace que compraron el producto o de pronto simplemente no les enciende o algo así y dicen, no, yo voy a pedir que me lo cambien. Esa situación no existe dentro del estatuto de esa manera. Si uno tiene un producto que está en tiempo de garantía, puede perfectamente ir al proveedor y decirle, se me dañó, por favor, revíselo, porque no puede uno llegar y peor aún de mala manera. Eso también, y en estos días es tan importante el respeto, y siempre lo será. Nosotros tenemos que entender que también como nosotros tenemos deberes, tenemos derechos, también tenemos deberes. Y tenemos el derecho de decirle al proveedor que nos vendió, esto está dañado, esto no me está funcionando. ¿Qué debe hacer el proveedor? Que a veces también adolece de la falta de información, justamente de cómo garantizarle los derechos a los consumidores. Entonces, dicen, no, no se lo puedo cambiar. Ahí el desconocimiento y la falta de información es muy importante. ¿Qué es lo que cómo funciona la reclamación? Uno, dentro del tiempo de garantía. Dos, solicitar justamente llevarlo al proveedor y que el proveedor tiene el derecho de decir, ok, déjemelo. Hay un tiempo determinado, 8, 15 días para revisión. Y si el producto puede tener alguna reparación, le puede reparar la parte que se dañó y entregarle y el consumidor tiene la obligación de recibirlo. O sea, el proveedor tiene la obligación
de mirar y si técnicamente el producto está fallando por alguno de los elementos del producto, pues lo puede, puede cambiar, puede reparar el producto y entregarlo. Ya si en una segunda ocasión el producto falla por la misma razón, ya ahí sí el proveedor tiene la obligación de cambiar el producto por uno nuevo o devolverle el dinero al consumidor eh, que corresponda sin retenerle absolutamente nada, devolverle todo el dinero. Eso en ese caso. Se presentan casos como el de un reclamo en el que no le aceptan el reclamo porque el producto no va en la caja original. ¿Qué tanta razón tienen en eso? No tienen razón, ni la caja, ni tienen tampoco, ni tienen el derecho, pues está en el Estatuto del Consumidor, para, no pueden exigir la factura para hacer el cambio o la reparación del producto, porque ellos tienen la obligación. Claro, estamos hablando de un comercio formal. Si uno compra en cualquier parte sin una garantía, sin una factura, pues no tiene cómo reclamar. Eso sí es muy claro y puede surgir un problema serio porque resulta que no hay forma de reclamar. Pero si es un comercio formal, si es una empresa formal, pues tiene la obligación y que también lo hacen, ¿no? O sea, uno entra a un almacén y de pronto lleva algún producto y dice, necesito por favor que lo revisen o lo que sea, y le dicen, no, ¿dónde está la factura? Eso no lo pueden hacer. Pero vuelvo a lo mismo, la falta de información es causa justamente que se presente la mayor cantidad de inconvenientes por parte del consumidor. Nosotros no tenemos tampoco la obligación de conocer todo y menos la parte jurídica, pero sí tenemos a dónde recurrir para que nos den orientaciones. Es el caso de la Confederación. Que los comerciantes tienen la obligación de tener el registro de las facturas de todo lo que han vendido. Claro que sí. Ahora, claro que también es interesante tener en cuenta que dentro de si uno quiere facilitar las cosas al mismo proveedor, pues qué bueno que guarde también la factura y eso facilita por tiempo y por todo que, que se pueda hacer una reclamación y que se pueda llegar a feliz término justamente porque uno también aporta una parte. Yo creo que es importante eso también, saber uno que tiene derechos, pero también tiene deberes que cumplir. ¿Cómo funciona esto de los reclamos, por ejemplo, en los servicios públicos? Que Ja, es un sector donde los consumidores tienen muchos problemas. definitivamente es un poco complicado y es un tema, es bastante complicado. Existe justamente la ley de servicios públicos y existe la normatividad relacionada con los servicios públicos y con la protección de los usuarios, pero a veces también, incluso aquí existe también desconocimiento a veces por parte de los proveedores, no todos, pero sí, existen muchas empresas de servicios públicos en Colombia, pero también en algunos casos las mismas entidades que controlan justamente y que tienen la vigilancia sobre el sector, adolecen de fallas que la verdad merece la pena que lo tengan en cuenta para buscar un mejoramiento en la atención al consumidor. Acaba de suceder algo muy, muy, que uno dice, pero no tiene mucho sentido y es que una reclamación haya durado 5 años y la decisión de la entidad en algún momento sea mm, la respuesta y la respuesta sustentada con un documento emitido por la misma entidad, eh, la respuesta es que como pasaron 5 años, ya se perdió el tiempo justamente de poder tener una decisión con base en algo que se estaba solicitando, que era el silencio administrativo positivo, que significa que si uno presenta una reclamación
y la empresa no le responde en 15 días, se aplica lo que se llama el silencio administrativo positivo, que permite directamente, sin nada más, si no hay respuesta, que la situación se resuelva a favor del consumidor. En Pasaron el, 5 años. en el caso Años. de los productos, ¿cuál es la institución que está obligada a representar a los consumidores y sancionar a quienes abusen contra ellos? Pues está repartido en las varias superintendencias. Sí, doctor Jorge, quería preguntar algo. Sí, Francisco, es que quiero referirme a algo médico sobre y a ver qué connotación tiene sobre la palabra garantía. Uno, en la medicina y sobre todo, pues yo que hago procedimientos quirúrgicos de columna, cuando uno le explica al paciente el por qué le plantea ese procedimiento, esto es muy frecuente, que utilizan la palabra doctor. ¿Y qué garantía me da usted? Entonces, yo ya pues que llevo muchos años de experiencia en esto, 43 años, les digo, medicina no se puede utilizar la palabra garantía porque no es una ciencia exacta. Es una ciencia de medios y no de resultados. Es lo mismo que el derecho. Nosotros nos parecemos en eso a la parte jurídica porque son dos ciencias de medios y no resultados. Pero el paciente sigue insistiendo. Pero usted, ¿qué garantía me va a dar? Y yo le digo, ninguna garantía, porque no cabe aquí. 1 más 1 en medicina es lo más parecido a 2, pero no es 2, porque hay una serie de aspectos y de factores dentro de esos emocionales que hacen que no sea 2. Yo hago el comentario porque no sé si a ustedes con temas médicos les han llegado, qué garantía o cómo, o qué se puede hacer, porque los resultados de lo que me plantearon no se dieron. Simplemente quería hacer ese comentario porque cuando le oí 2 o 3 veces que ha mencionado la palabra garantía, a nosotros, a mí, frecuentísimo, frecuentísimo. Yo puedo decir que fácilmente 30-40% de los pacientes que les planteo un procedimiento quirúrgico entran con esa palabra y ahí hay que dedicarle unos minutos a aclarar el término. Gracias. Quería hacer ese comentario, Francisco. ¿Qué piensas? Bueno, ante todo, sí, yo dejo el comentario que pues, yo no soy abogado. Digamos que los comentarios que haya hecho, pues es un poco con base a la experiencia de lo que he vivido y lo que he vivido que sucede en la Confederación y bueno, en general por el tiempo que llevo manejando el tema, pero no soy abogado, pero sí dentro de lo que conozco y está perfecta el símil con relación a los abogados porque son de resultados. No hay garantía, justamente es resultados lo que está llegando en el momento en que, por ejemplo, en el caso de la medicina, de los médicos, hagan algún procedimiento. Lo que sí debe estar dentro de la garantía son los productos que se ofrecen con relación a lo que se está utilizando en un procedimiento. Eso sí, porque es que al mismo tiempo es el mismo médico que está utilizando un servicio, es un consumidor y seguramente le ha comprado a un proveedor lo que sea, los productos que le estén ofreciendo. Sé, en este momento no se me ocurre que podría ser de pronto un aparato, no sé, un aparato ortopédico, tengo ni idea. Ese aparato ortopédico debe tener la garantía, porque ese no lo construye el médico. Ese lo compra a un proveedor y a su vez el proveedor tiene que darle la garantía al médico o a quien ejerce la profesión a quien hace el procedimiento y a su vez él tiene que darle la garantía al paciente.
¿Por qué? Porque si es un aparato ortopédico y se le daña o sufre un deterioro en el tiempo que no es, no todos los productos tienen una garantía de un año, dependiendo también del proveedor y dependiendo de muchas cosas, pero más de 2 años posiblemente no. Pero ahí sí debe haber una garantía y eso lo establece el Estatuto del Consumidor. Pero son resultados y ahí pues es muy difícil, muy difícil. Por eso el estatuto está dirigido básicamente a bienes y servicios. También se puede Sí, encontrar. Francisco, tienes toda la razón y sobre todo tú pones un tema que es lo que más se utiliza implantes, que es en ortopedia. Entonces, cuando uno va a poner un implante, yo en columna o el que hace una fractura, lo primero, sí, con toda la razón, cuando uno lo pide a la casa ortopédica, porque así se llama, este producto viene con un serial y eso el INVIMA les obliga a que tenga un número, primero, de la producción del acero, del titanio, del carbono, lo que uno utiliza para saber toda la secuencia. Y segundo, una numeración de la fabricación del producto. Uno es la materia prima y el otro la fabricación, porque en eso sí tiene que haber garantía. Y ahí completamente de acuerdo. Gracias por mencionarlo y así es. Otra, Francisco, otra, hay, otra situación, perdón, Gustavo, otra situación es igual cuando, no es lo mismo, obviamente, pues estamos hablando de dos cosas, de la medicina y de pronto de un servicio, no sé, un contrato que se haga con una persona que va a solucionar el tema de en una casa de pintura. Igual se puede hacer un contrato y está obligado a, a decir cuál es el material que va a utilizar, qué tipo de calidad, etcétera, cuánto tiempo se va a demorar haciéndolo. Y ese contrato, si está firmado, ese contrato permite que las personas justamente tengan la posibilidad de reclamar si algo llega a suceder. Eh, en general, se puede hacer justamente el tema de los servicios, eh, pero vuelve lo mismo. No es lo mismo hacerlo con una empresa que tenga todas las características para ofrecer esto a el maestro de obra que dice esto vale tanto y no tiene cómo responder absolutamente por nada. No quiero decir que el trabajo de las personas que conocen el tema, cada uno en su profesión, no lo puedan hacer ni más faltaba, pero sí es muy importante que tanto quien presta el servicio como quien contrata el servicio, los dos se pongan de acuerdo a ver cómo pueden justamente evitar cualquier problema que se pueda presentar más adelante y eso pues obviamente con un contrato sencillo se puede hacer. Perdóname, Gustavo. un área en la que más sufren los consumidores es el incumplimiento, el mal servicio o la mala calidad del servicio de los celulares, la internet y los servicios de televisión. Creo que es de lo más frecuente. ¿Qué contempla la Confederación y el Estatuto del Consumidor para defender los derechos de esos usuarios? Yo no respondí la anterior pregunta o una de las preguntas y es que creo que era una pregunta que tú me hacías, Gustavito, y es ¿dónde se puede reclamar? Dependiendo. Nosotros tenemos, hay siete superintendencias que son las encargadas de la vigilancia, el control justamente de cada uno de los temas. Existe la Superintendencia de Servicios Públicos, que posiblemente es la que más acoge, digamos, todo este tema, porque es el tema justamente de bienes y servicios. Pero, por ejemplo, está la Superintendencia también de Servicios Públicos en todo lo que tiene que ver con los usuarios de servicios públicos y con la prestación de servicios de públicos, tanto de energía, gas, telefonía,
telefonía domiciliaria y telefonía celular. Telefonía celular está con la Superintendencia de Servicios Públicos, o sea, ante una situación con telefonía que tenga que ver con la protección de los consumidores, es la Superintendencia de Servicios, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero existe la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene el documento que permite la protección de los usuarios de comunicaciones, que es un reglamento que indica justamente todos los derechos que podemos tener los consumidores y a dónde podemos reclamar. Entonces, se presenta eso. Hay que, casi muchas de las cosas no son tan sencillas tampoco no sé, que si la señal de internet no ha llegado por un día, entonces eso pues amerita que yo le solicite a la empresa de que me está prestando el servicio, eh, reclamarle y reclamarle de una manera que no corresponda. O sea, cada caso es muy particular y así como en el caso de la medicina, pues hay que analizar cada uno de los temas y a veces, aunque sí hay unos grupos, digamos, las reclamaciones sí se pueden llevar, digamos, a grupos de temas eh, donde la forma de reclamar es estándar, pero hay otras que requieren como mayor análisis para poder llegar a una buena opción de reclamo, sabiendo que tenemos tiempos, eh, tenemos que cumplir con los procedimientos y nosotros, los usuarios, los consumidores, adolecemos de la falta de conocimiento y de información y a veces ni nos interesa. Ni nos interesa, sucede mucho con con el transporte aéreo, por ejemplo. Y no solamente eso, con las compras que se hacen con tarjeta de crédito. Hay un tema grandísimo como es el tema del retracto, pero me quedo acá y el doctor Jorge también quería comentar algo. Pachito, Francisco, otra pregunta y la pedí antes de que nombrara algo que tiene todas las aristas, pero yo me voy a referir a algo muy específico, que es con la compra de pasajes, transporte aéreo. Yo llego y compro un pasaje y dice, usted tiene derecho a una maleta de 23 kilos y un maletín de mano por 10 kilos. Perfecto. Y esas son las reglas del juego y pienso que esas medidas no se deben de exceder. Pero ¿qué sucede? Llega uno con el maletín de mano y generalmente hoy en día es de rodachines y entonces está uno ahí esperando para abordar cuando de pronto se le acerca una persona y le dice muéstreme su tiquete. Entonces le muestra el tiquete y dice un momentico, usted va por el grupo D o E y no tiene derecho a llevar ese maletín en la mano, sino no lo entrega, nosotros lo tiqueteamos y va en carga. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese maletín de mano lleva cosas importantes como un computador que, y otros elementos, no digamos valiosos en dinero, sino en utilidad, cosas que se pueden dañar. Generalmente uno lo lleva sin un candado ni nada y corre un riesgo de muchas cosas. Perdone el término que utilizo, se la montan. A mí nunca, porque yo sí me les pongo, como dicen, y se me sale el santanderiano, y en este momento me he montado siempre. Pero, ¿qué derechos tiene ahí la persona que ha comprado y lleva ese maletín de mano para no poderlo subir y se lo echen como carga? Lo pueden dañar las cosas que van o algo. Quería oírte sobre eso, porque hoy en día está muy frecuente ese tema en los aviones. Gracias. Sí, señor. Pues justamente la aeronáutica civil
está encargada y ellos tienen el reglamento, el famoso RAC 3, que es el reglamento que establece, digamos, como todos los procedimientos que hay con relación al tema del transporte aéreo. Eh, pues ahí está todo. Eh, pero y últimamente ha sido mucho más, porque lo hemos vivido, yo creo que muchas personas, que a raíz de el minimizar costos, las empresas aéreas aprovechan la situación y sobre todo el hecho de que en el momento de estar abordando uno no sabe qué hacer, a quién recurre. Generalmente hay un listado de cosas que le colocan a uno al frente en el counter para poder, si usted tiene una reclamación, tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. En ese momento es casi imposible. Los horarios, las maletas, el hecho de decirle a una persona, no, usted no puede llevar eso porque usted tiene derecho a solamente llevar una sola cosa. Entonces, en alguna ocasión me tocó pagar por el computador que llevaba en el brazo, porque de lo contrario me tocaría enviarlo por carga o dejarlo, que es completamente absurdo. Entonces, pero uno en ese momento como que se aprovechan un poco de la situación y últimamente han sucedido cosas, como por ejemplo, indicarle si el vuelo es a las 6 de la tarde, le envían un mensaje diciendo su vuelo fue retrasado y ahora sale a las 8 de la noche. Entonces, bueno, la persona dice, listo, ok, yo no me voy para el aeropuerto antes y de pronto, faltando, si el vuelo era a las 6 de la tarde, a las 5:10 o 5:15, le llega un mensaje donde dice, su vuelo está a tiempo. Ese tipo de cosas en este momento es un problema muy, muy serio con muchas de las empresas aéreas o con varias de las empresas aéreas y justamente es algo que se viene trabajando para ver de qué manera tienen un mejoramiento en la atención al usuario porque nosotros estamos desprotegidos. Eso sin contar, y esto pues yo no lo puedo asegurar, pero es el comentario es un comentario que he generalizado, y es que hay sobreventa de los tiquetes aéreos. Entonces emplean este tipo de, de, de arman este tipo de situaciones para poder decir, listo, ok, nosotros no tuvimos la culpa. Si uno llega a incumplir y estar una hora, no estar una hora antes y cierran el vuelo faltando 40 minutos, no tiene cómo reclamar. Es muy difícil, así haya un reglamento técnico, así haya una posibilidad de reclamar, pero entonces tiene que entrar necesariamente en todo el tema expedito de llenar una documentación, de llenar un formulario, de esperar a ver qué le dicen y mientras tanto perdió el vuelo, porque tiene que comprar otro pasaje. Y es un poco demorado. Y eso sucede mucho con el tema del retracto, que quería justamente comentarlo, porque resulta que tenemos derecho, además sin decir absolutamente nada ni dar ninguna razón, cuando uno paga con una tarjeta, en el caso de tiquetes aéreos, porque también funciona o sirve el caso del retracto para otros productos. El tema es el pago con tarjeta, no en efectivo, con tarjeta y el pago electrónico. Eh, si uno compra, volvemos al tema de los pasajes, eh, y decide, no, no llega todavía a los... Yo compro un pasaje para dentro de 20 días, porque quiero estar organizado para el viaje, etcétera, etcétera, y decido no viajar mm, por diferentes razones, independientemente pues, de que sea un tema de salud o cosas de esas, pero si 5, 6 días antes yo puedo, yo no quiero viajar porque simplemente no quiero, yo simplemente presento la solicitud para que me devuelvan el valor para que no me lo cobren y me lo coloquen en la tarjeta. Solamente funciona en el caso de compras por internet. Eh, pero eso se desconoce.
y a veces se pide, se solicita justamente a través del retracto y ponen muchas complicaciones. El tema con las reclamaciones tiene que ver con el tiempo también, ¿no? No es expedita la forma como se pueden solucionar los temas de reclamaciones en los tiempos que se considera. Yo hacía ahorita una mención de algo que lleva 5 años y que ahorita se resolvió diciendo que como se había pasado el tiempo, ya eso no servía de ninguna reclamación. Uno de Entonces, los servicios importantes de la Confederación de Consumidores que la gente no conoce es el consultorio jurídico para asesorar a los consumidores. ¿Cómo funciona? son dos cosas diferentes. Una cosa es el consultorio jurídico, que, que pues lo tenía la Confederación, ahorita ya no lo tiene, pero sí la orientación por parte de la Confederación. ¿Cómo funciona? Eh, la, los consumidores que tengan algún inconveniente pueden ir a la Confederación, pueden solicitar, y ahorita lo pueden hacer también por internet, pueden solicitar una orientación, un electrodoméstico, un producto cualquiera con el que tuvo algún inconveniente y le presenta, de acuerdo a lo que le pidan en la Confederación, un documento donde explique qué es lo que ha sucedido y si puede entregar los recibos, si puede entregar las facturas, pues copia de las facturas y todos los elementos que le puedan sustentar la reclamación. La Confederación justamente por ser esta organización de orientación a los consumidores, le colabora a los usuarios, a los consumidores para que puedan presentar la reclamación de una manera correcta, con un documento correcto para que el mismo consumidor se encargue de entregarlo a la empresa, pero sabe por lo menos que el documento que está llevando es un documento que le garantiza. Inicialmente la Confederación hace un análisis de si el consumidor tiene razón o no. Si tiene razón, le presta la orientación para que pueda presentar la reclamación y eso lleve un tiempo, porque también le envía una carta al proveedor, él tiene que llevar una carta al proveedor donde el proveedor se compromete pues a a responder en el tiempo que es. Entonces, esa es la forma como la Confederación orienta al usuario, orienta al consumidor para decirle con base en las normas jurídicas lo que puede hacer y lo que debe hacer. Doctor Ramírez, ¿a usted le parece si los participantes en este encuentro tienen alguna pregunta que se la puedan hacer directamente a Pacho H? Y aprovechen todos los participantes para que hagan, porque sobre esto hay muchas preguntas con el tema del consumidor. Aprovechen este escenario para que las hagan y Francisco está en toda la disposición de contestarlas. Creo que mientras piensan en quién podría consultar, pudiéramos ver otro video de tal cual. Protegiendo nuestra vida al conducir, ayudamos a proteger también la vida de todos. Ni se le ocurra consumir bebidas alcohólicas si va a conducir. Usted puede pertenecer al grupo de personas que por consumir una copa de vino clasifican en el grado 0 de alcoholemia de acuerdo con la Ley 1696 de 2013. Y si conduce un vehículo, se expone a lo siguiente: de 1 a 3 días de inmovilización del vehículo, de 1 a 3 años de suspensión de su licencia, de 20 a 30 horas de trabajo comunitario y una multa hoy desde 3.623.631 pesos hasta 7.246.801 pesos.
Ni se le ocurra consumir bebidas alcohólicas si va a conducir, porque de pronto en un segundo se le puede acabar la fiesta, tal cual. Protegiendo nuestra vida al conducir, ayudamos a proteger también la vida de todos. ¿Será que ya hay preguntas para... Yo tengo una pregunta. ¿La puedo hacer? Sí, señor. Sí, se la puedo responder con mucho gusto. Y si Claro no que la sí. sé, y si no la Siempre, sé, me la... primero, pues es de resaltar y sobre todo los mayores, conocemos todo lo que ha hecho la Confederación Colombiana de Consumidores por defender al consumidor. Siempre me he hecho esta pregunta, ¿cómo se financia la Confederación? Eh, bueno, la Confederación, eh, primero, el Boletín del Consumidor, las emisiones del Boletín la Confederación, este es un espacio que le han entregado a la Confederación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para justamente desarrollar el tema de la protección de los consumidores. Entonces, no es una pauta publicitaria que se podría considerar en algún momento que ingresara unos recursos por parte de publicidad. La Confederación no cobra un peso por los temas que allí salen. La Confederación recurre al Estado con algunos proyectos que presenta para justamente recibir algunos recursos, pero es a través de proyectos relacionados con el tema pedagógico, con el tema de la información, a través del boletín, con el tema del fortalecimiento. Básicamente es el fortalecimiento de las ligas y asociaciones de consumidores. Entonces, a través de proyectos recibe unos recursos, puede recibir recursos del Estado si se los aceptan, pues si aceptan el proyecto, y de esa manera pues ha podido defenderse a través del tiempo la Confederación. No sé si le responda esto, porque no presta, tampoco la Confederación cobra por los servicios de orientación a los consumidores. Un consumidor puede llamar, un consumidor puede ir a la Confederación y tener un caso. Hay casos que son desde no sé, cualquier producto que no sea muy costoso, hasta productos como, no sé, un camión, un carro de alta gama, y la Confederación presta el servicio de orientación y en algunos casos de asesoría, pero no cobra absolutamente un peso por esa labor que hace permanentemente a, a los consumidores. ¿Hay más preguntas para Francisco? Bueno, Francisco, mientras tanto, tal vez pasamos muy rápido sobre una norma, la ley del retracto, que permite que una persona se retracte de hacer una compra. Pero en muchos casos hay comerciantes que no la aceptan y que deciden no tener en cuenta los reclamos diciendo que la persona no podía retractarse. ¿Eso cómo se maneja? Hay una normatividad con relación al retracto, como, repito, ese tipo de, mejor dicho, esa norma de la posibilidad de retractarse, ante todo, por compras en el comercio electrónico, o sea, compras por Internet. No puede retractarse. En el caso de ir a un almacén y comprar un producto y llevárselo, pues no puede, después de haberlo pagado, decir yo me retracto porque es que ya no quiero esto. En el caso de compras por Internet, sí.
tiene 5 días para hacerlo y en el caso de los tiquetes debe tenerse en cuenta que por lo menos 5 días antes de que sea el caso del vuelo. Entonces, esa norma existe, es muy clara, hay un procedimiento que hay que seguir y que hay que seguir al pie de la letra para evitar justamente que se presenten, que en algún momento le digan que no. Sin embargo, también, repito, por desconocimiento de los mismos proveedores, uno podría llegar y solicitar la devolución del dinero, que es lo que sucede con el retracto. No tiene que dar ninguna explicación si está dentro del tiempo de la presentación de la solicitud del retracto. Si no está dentro del tiempo, pues simplemente le van a decir que no. Pero si está dentro del tiempo del que debe justamente presentar la reclamación, utilizando la figura del retracto, pues necesariamente si le niegan, pues puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Obviamente también dentro de un procedimiento donde lleva la negativa del proveedor y ya lo presenta el caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La relación entre la Confederación y la Superintendencia de Industria y Comercio es permanente, hay consultas, hay asesoría de una a otra. Aquí hay dos cosas. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad que vigila no solamente toda la parte de comercio, sino también vigila a las ligas y asociaciones de consumidores y por lo tanto es la entidad que vigila a la Confederación de Consumidores. Eso por un lado. Y por otro lado, que se ha desarrollado a través del tiempo con la superintendencia. Y en este momento, pues hay un convenio que no tiene ningún valor. Es un convenio para justamente divulgar todos los temas de protección al consumidor. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su haber la posibilidad de estar divulgando todo el tema normativo, todo el tema de orientación a los consumidores y en ese punto se encuentran con la Confederación. Entonces, trabajan conjuntamente, no todo el tiempo, pero sí se trabaja conjuntamente en el tema de la divulgación y la pedagogía de todo lo que signifique la protección del consumidor en el tema de bienes y servicios. Podríamos ir al siguiente mensaje de tal cual. Tal cual, escoja un tema y pregunte. Preguntemos sobre la revisión de instalaciones de gas. ¿Es obligación hacer la revisión de la instalación interna de gas? Sí, tal cual. Es obligación por seguridad y se debe hacer cada 5 años. 5 meses antes de que se cumpla el plazo, el distribuidor debe notificarle al usuario a través de la factura esta obligación. La revisión garantiza que la instalación interna cumple las condiciones técnicas y de seguridad exigidas. Una instalación de gas defectuosa representa alto riesgo de accidentes que pueden afectar gravemente a las personas, los inmuebles y el suministro. Entonces esa revisión no puede hacerla cualquier persona ni de cualquier manera. Solo puede hacerla un organismo de inspección acreditado que debe firmar y entregar al usuario copia del certificado de conformidad que demuestra que la instalación es técnicamente segura. Las empresas deben suministrar al usuario la lista de los organismos de inspección acreditados y divulgarla en su página web. Esta información también se encuentra en la Superintendencia de Industria y Comercio y en el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. El usuario puede elegir el organismo de inspección acreditado para la revisión de la instalación interna de gas de acuerdo con el servicio y el costo que le ofrecen. Bueno, aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos, tal cual. Doctor Ramírez, ¿tiene usted una pregunta adicional?
¿Cómo, Gustavo? ¿Tiene usted alguna inquietud? No, las que tenía ya se las hice a saber a Francisco, que eran esas dos, y pues no ¿Y sé si alguien más habrá del otras grupo. inquietudes participantes? Parece que no, ¿no? De los, parece que no, ¿no? Ahí están los participantes y pues las dos Francisco, inquietudes mías ya se las hice saber. Bueno, si no, Cristina, antes de terminar este excelente conversatorio, si quieres, presentemos el próximo, que sí va a ser el martes entrante. Este se cambió de mañana, son los martes, por el tema del partido de fútbol de Colombia con Argentina, que es a esa hora. Entonces se nos cruzaba. Por eso mucha gente está ya programada todos los martes y tienen otros compromisos los lunes y por eso, pero creo que como esto queda en la YouTube, esta semana es muchísima la gente que se va a conectar a ver la reunión. nos queda un tema con un video que no hemos pasado, que Veámoslo, vale la claro. pena. Veamos todos los videos, tiempo lo que tenemos. Está sin audio. Sobre protección infantil, ¿qué plantea la Confederación? Los niños, Niños niñas y y adolescentes adolescentes. está. Sí. Aló, aló. Ok, Ok, está está retroalimentado retroalimentado el el sonido. sonido. Bueno, Bueno, quería Para tener en cuenta, a los niños, niñas y adolescentes también debemos protegerlos del maltrato. Los menores de edad tienen derecho a la integridad personal. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia. Que la ley se cumpla y que todos estemos atentos para que los niños, niñas y adolescentes no sean maltratados por nadie, tal cual. dramático el tema de los niños en Colombia, ¿no? Los niños son sujetos de especial protección por la Constitución Nacional. Y justamente ese es un tema eh, que nos hace a nosotros dirigir la mirada hacia los niños, niñas y adolescentes, porque ellos son justamente quienes más adelante van a tener eh, la posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico que es tan importante para lograr que haya garantía de los derechos de los consumidores y especialmente los niños, que ellos pues no pueden tomar decisiones por sí solos. Y ahí hay un tema muy serio, y es cómo a través de todos los mensajes que llegan por todos lados se llega a, a influir en toda esa parte emocional de los niños para que se conviertan en unos consumidores incluso compulsivos, donde terminan casi que exigiéndole a los padres que compren determinado producto que incluso puede ¿Se ser acabó ya nocivo la para la charla? misma. ¿Cómo? ¿Se acabó ya la charla? No, está aquí, pero es que no me funcionó.
¿Ok? Entonces, se está trabajando y por parte de la Confederación se está trabajando también y de varias organizaciones para que justamente los niños puedan tener una información que sea clara, veraz, suficiente, y especialmente los padres y toda la comunidad en general para que podamos proteger a esta población que es tan vulnerable justamente porque puede caer fácilmente en el tema de las emociones que no les permite tomar una decisión a ellos, sino simplemente por algo que ven que los motiva a comprar un producto así les haga daño. Productos que en exceso al consumirlos pues generan incluso enfermedades que se conoce que existen porque la evidencia científica está ahí y además porque organismos internacionales vienen trabajando justamente para que sea un motivo de reflexión y de tomar cartas en el asunto para evitar justamente que los niños, a medida que pase el tiempo, se conviertan en personas que llegan a tener unas enfermedades. Seguramente el doctor Jorge conoce mucho más del tema, eh, por productos, no sé, la misma diabetes, la hipertensión, el tema de enfermedades cardiovasculares, etcétera, que son producidos por exceso de productos, de consumo de productos que son nocivos para la salud, como lo mismo establece, como lo establece la misma Corte Constitucional, que pide justamente que y considera que es necesario que haya una reglamentación y una regulación de todos estos productos que son nocivos para la salud. Se está cumpliendo con la ley que ordena colocar en los empaques de los alimentos que tienen exceso de azúcar o de edulcorantes. ¿Se está cumpliendo? Aquí en Colombia, por fortuna, se logró, aunque con mucha dificultad, se han logrado dos medidas que son muy importantes y las organizaciones civiles, sin conflicto de interés, están trabajando justamente para lograr otras dos de las medidas que se considera que son importantes dentro de una política de salud pública. Las dos primeras, el etiquetado frontal de advertencia, que en otros países del mundo también se ha implementado. En Colombia se logró adicionalmente a tener eh, la figura del octágono, eh, que es la señal que muestra como la mayor evidencia en cuanto a a la forma como le puede llegar la información de una manera muy rápida al consumidor con el texto exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en azúcares se me pasa el otro y, Edulcorantes. y contiene edulcorantes. Ese fue un trabajo, ese logro fue muy importante porque resulta que los productos ultraprocesados, así sea, que, que tengan y que hayan eh, que la reglamentación los haya colocado con una determinada cantidad de ingredientes, eh, no dejan de ser ultraprocesados. Entonces, el tema de edulcorantes que son, y aquí yo me quito el sombrero ante los médicos, que lo conocen muy bien, el tema de edulcorantes es que definitivamente nosotros no necesitamos el azúcar porque los productos naturales vienen y los productos reales, que son los productos naturales, vienen primero en su propio empaque y segundo contienen los nutrientes que necesitan el organismo humano para poder eh, vivir sin ningún inconveniente. Los ultraprocesados con exceso de ingredientes, de ingredientes críticos, como son justamente eso, el sodio, el azúcar, edulcorantes, es justamente lo que hace que haya una advertencia muy grande para evitar, porque
Adicionalmente, hay un problema que es también de tipo económico, o sea, todo lo que le representa al sistema de salud en el país, el hecho de que haya personas con enfermedades que no son transmisibles, como es eso, como la diabetes, como la hipertensión, etcétera, eh, pues es un volumen muy importante de personas y es un costo económico para el sistema de salud muy alto. Entonces, al lograr de alguna manera, o mejor, con estas medidas de salud pública, que baje el consumo, que se disminuya el consumo pues, de estos productos, pues necesariamente favorecen un sistema de salud mucho más funcional que nosotros debemos tener. Los, los, hay hay casi que una regla muy sencilla para identificar estos productos. Pues claro, mencionan a uno ultraprocesados y no entienden, muchos de nosotros podríamos no conocer ni siquiera la palabra. ¿Qué sucede? Que es tan sencillo identificar que los productos naturales contienen 3, 4 ingredientes y que son productos que si se procesan son mínimamente procesados, pero cuando uno ve un paquete de cualquier producto ultraprocesado que tenga 10, 15, 20 ingredientes que ni siquiera los conocemos, glutamato monosódico, cosas, o sea, determinado tipo de, de textos que uno ni conoce, pues definitivamente eso no lo necesita el cuerpo y es un exceso. El hecho de que un producto, un comestible, tenga una fecha de vencimiento de 6 meses, de 12 meses, pues tiene que hacernos a nosotros pensar mucho porque definitivamente qué contienen esos productos para poder tener una vigencia tan alta. Contienen productos químicos, contienen ingredientes que definitivamente pues se ha comprobado, porque no los estudios son los que lo comprueban, que sí, con el tiempo, cuando hay un consumo excesivo, pues producen un daño que en algunos momentos se llega a ser completamente irreversible. Y ese es un trabajo muy fuerte en cuanto a la salud pública que están teniendo las organizaciones civiles. Bueno, doctor Ramírez, yo creo que el tema tan bien manejado por Francisco nos ha dado ilustración sobre algunos aspectos que desconocemos. Continúe usted. Así es, Gustavo, muy completa. Antes de terminar, Francisco y Gustavo, nosotros hacemos la publicidad de nuestra próxima reunión, que es la número 263 y está para el martes 17 de junio, es decir, de mañana en 8 días. Este es un tema muy interesante y lo va a hablar un hijo de Rodrigo Lara, que se llama Paulo Lara. Colombia, víctima de su falta de carácter, donde se hace una reflexión sobre la justicia, la memoria y el poder transformador de asumir la responsabilidad. Nos va a hacer la moderación. Paulo vive en Estados Unidos, hace 3 años se tuvo que ir por amenazas, temas de seguridad, y la moderación nos la va a hacer también nuestro amigo Alberto Donadío, periodista que está viviendo en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, yo creo que va a ser un tema muy interesante y más ahora pues con todo lo que ha sucedido en estos últimos días, con lo que todos conocemos que sucedió el día sábado y va a dar para hacer mucho análisis de estos temas. Entonces, todos invitados para el martes 17. Y a mí no me queda más que agradecerle
primero a Gustavo, que fue quien me planteó este tema. Le dije que se me hacía buenísimo por a veces la falta de conocimiento que hay sobre todo lo que se ha tratado hoy, y pues fue quien hizo toda el enlace para que Francisco viniera, aceptara y nos diera todos esos mensajes y consejos. Francisco, como último mensaje que nos dejas después de este excelente conversatorio. Gracias, doctor Jorge, de verdad y gracias, Gustavito, gracias a todos los que dedicaron su tiempo a este espacio. Pienso que es tan importante en este momento y siempre. Nosotros tenemos una campaña que dice que viva el respeto a todo y el respeto a todos. Creo que esto sintetiza el hecho de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que podamos escuchar independientemente de lo que piensen las otras personas o el otro interlocutor o interlocutora que tengamos al frente, que sea contrario a lo que nosotros estamos pensando o a lo que nosotros consideremos. Creo que debemos siempre buscar la posibilidad de poder escuchar y estar atentos a escuchar y no tratar de defendernos o defender unos argumentos que ni siquiera los tenemos analizados. Me parece que es muy importante justamente eso, que podamos escuchar al otro, que podamos entender que si nosotros no ponemos de nuestra propia, de nuestro propio cultivo el respetar el pensamiento de los demás, pues posiblemente no podemos seguir adelante. Y en este momento y siempre yo creo que es lo que nos lleva a, a, a poder vivir un poco mejor, a intentar un poco vivir mejor. Bien lo decía Gandhi, que ojo por ojo y el mundo quedará ciego, ¿no? Creo que nosotros tenemos que buscar la forma entre todos de aportar desde nuestros espacios a, a escuchar, a entender y también a argumentar con respeto a lo que piensan los demás. Muchas gracias, Francisco Pacho H. Verdad que aprovechamos mucho este conversatorio y nuevamente, Gustavo, muchas gracias. Cristina por toda la parte y las ayudas logísticas y a todos los que participaron. Mañana, tipo 10 de la mañana, este conversatorio queda en nuestra página de YouTube por 8 días y estoy seguro, Francisco, que van a ser muchas las personas que hoy no pudieron asistir porque, como lo dije al principio, estas reuniones son todos los martes y están programados, pero seguro que van a entrar por YouTube y van a aprovechar este excelente conversatorio. Buenas noches a todos y nos veremos de mañana en 8 días. Gracias nuevamente, Gracias. Francisco y Gustavo. Muchas gracias, Bueno, doctor gracias. Jorge, Gustavo, muchas gracias a todos y tal cual también les dice muchas gracias. Así es. Feliz noche para todos. Gracias.